instauró un gobierno religioso, redujo a la servidumbre a las mujeres y millones respaldarían su dictadura que hoy en día las nuevas generaciones quieren tumbar. Te la cuento como puedo. Presenta a Ayatollah Khomeini, el creador del régimen islámico. En 1902 nacería nuestro querido protagonista en el distrito Hamein, a unos 300 kilómetros de la ciudad de Teherán, en el seno de una familia adinerada. Su madre era una ama de casa que solo se dedicaría a cuidar de sus 6 hijos, mientras que su padre, Yazed Mustafa Musavi, era un clérigo chiita y erudito de la religión. Al igual que el abuelo hizo con él, Mustafa se dedicaría a inculcarle al pequeño Ruhollah Hendi la religión islámica. Pero no pudo hacerlo porque cuando éste apenas tenía 6 meses de vida, a él lo mataron por una disputa local. Por suerte quedó su madre, quien se dedicaría a cuidarlo hasta los 6 años porque también moriría de cólera. Ahora, siendo criado por alguno de sus parientes islámicos, se la pasaría estudiando el Corán y asistiendo a la escuela. Para cuando era adolescente, su profesor de teología invita a los alumnos a la ciudad sagrada de Qom. Ruhollah acepta y pronto se encontraría preparándose para convertirse en maestro. Una vez culminados sus estudios, el joven de 27 años se enamoraría de una chica de 15 años, hija de un influyente ayatolá, por lo cual le pediría la mano. El ayatolá dudaba si darle a su hija, pero cuando ésta le dice que tuvo un sueño en donde todos los profetas se reunieron y hablaban del gran líder que sería Ruhollah, su padre lo tomó como una señal positiva y dio su consentimiento. Para ese entonces se encontraba gobernando la nación el Shah Reza, un militar que tomó el poder y que estaba decidido a occidentalizar Irán, comenzando por prohibir a todas las mujeres del país usar el chador en público. Ruhollah, al igual que el resto de religiosos, pegaron el grito en el cielo, y él tomó la decisión de prohibir a su mujer salir de casa por 1 año, para evitar su contaminación ante el libertinaje, quedando encerrada en un hogar que no tenía baño. Para los años 30 se encontraba dando clases en el seminario en donde traía a colisión temas políticos y aconsejaba a sus estudiantes mantenerse firmes ante los opresores. Al volverse popular entre sus estudiantes, adoptaría el nombre de Khomeini en alusión a su lugar de nacimiento, dejando atrás su faceta de Ruhollah. En cuanto a su familia, también les enseñaría lo mismo que a sus estudiantes: tener una moral firme. Un día su esposa había comprado una pelota para que su hijo Ahmed jugara, pero cuando Khomeini vio el artefacto occidental le agarró repulsión. Ordenó a su mujer no introducir artefactos malévolos y dejarle en claro que su hijo no debía perder el tiempo en estupideces occidentales. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados derrocaron al Shah y pusieron a su hijo, Mohammad Reza Shah, al trono, quien tenía el mismo pensamiento que su padre: modernizar la nación a través de una mirada occidental. Nuevamente, los clérigos pegaron un grito en el cielo, porque el que se encontraba en el trono no fue elegido por la comunidad clerical, y además no piensa gobernar de acuerdo a la ley islámica. Khomeini decidió no comentar al respecto en público porque se lo ordenó su mentor y superior religioso, que al igual que el resto de religiosos quería permanecer fuera de la línea de fuego. Pero cuando en 1961 fallece su mentor, Khomeini se encontró libre de poder accionar sin tener que pedir permiso y fue ascendido a nivel de ayatolá, que significa reflejo de Dios. Mientras tanto, el nuevo Shah anuncia la Revolución Blanca, un programa de reformas que incluía la agraria, la nacionalización de los bosques, la venta de empresas estatales e intereses privados, cambios electorales para otorgar el derecho al voto a las mujeres y permitir que no musulmanes ocuparan cargos públicos, participación en las ganancias en la industria y una campaña de alfabetización en las escuelas de la nación. Los religiosos volvieron a pegar el grito en el cielo
ya que podían ver con sus propios ojos la brutal occidentalización que sufría su país. En las ciudades, las mujeres vestían minifaldas, llevaban tacones, tenían maquillaje visible y cabello al descubierto, mientras que los hombres portaban trajes, corbatas y camisas, pantalones largos y cortos, hasta incluso chaquetas europeizadas. Pero la abominación no se detuvo ahí. Se podía ver mujeres accediendo a universidades, a carreras profesionales como en medicina, abogacía o ingeniería. Participaban en medios de comunicación, cine y arte. Y en cuanto a lo social, la gente iba al cine, escuchaban música pop y rock iraní. Hombres iban a fiestas donde había mujeres y alcohol legal. Y en espacios públicos las parejas se atrevían a mostrarse afectuosas. Se agarraban de la mano, se daban besos de lengüita y se susurraban al oído diciéndose cosas chanchas. A estas alturas, el ayatolá Jomeini no pudo tolerar más y en el sagrado mes islámico de Morning pronunció un sermón contra el Shah que le produjo al día siguiente ser detenido, lo que desencadenó varios días de revuelta en las calles, por lo que después de 10 meses Jomeini es liberado. Pero volvería a estar en la mira cuando se pronuncia en contra de la ley que dotaba de inmunidad al personal militar estadounidense, alegando que el perro americano tenía más derechos que un iraní en su propia tierra. Estas declaraciones generaron protestas que resonaron en escuelas, bazares, mezquitas y en gran parte del país, lo que empujó al Shah a desterrar a Jomeini, terminando este en Irak junto a su esposa. Pero cuando este vuelve a abrir la boca para responsabilizar al régimen del Shah por la muerte de varios civiles durante unas violentas manifestaciones, el Shah, harto de Jomeini, le exigió a Irak que lo desterrara, lo cual hicieron. Sin saber a dónde ir, Jomeini termina en Francia, donde se estableció en un suburbio. Sabiendo que estaba expuesto a las costumbres occidentales, haría todo lo posible para no ser corrompido. Se levantaría a la madrugada para rezar, de 3 a.m. hasta las 6 a.m. Sabiendo que hay un inodoro occidental en su baño, ordena sacarlo y poner la instalación tradicional en donde hay que agacharse para hacer lo suyo. Y para terminar su purificación, salía 2 veces de su casa para sentarse bajo el árbol manzano, vestido con su túnica para predicar a unos alumnos que venían de toda Europa para rendirle homenaje. Al estar el país en caos, el Shah decide irse y Jomeini vuelve triunfante, siendo recibido por millones de iraníes que lo veían como un guía espiritual que no iba a estar envuelto en asuntos terrenales. Pero el ayatolá los sorprendería a todos al estar formando un estado teocrático. De pronto comenzaron las purgas de muchos políticos que no simpatizaban con su visión. Se establecieron tribunales revolucionarios islámicos. Se pusieron a teólogos e intelectuales islámicos a cargo de crear una constitución teocrática que reemplazaría todas las leyes al Islam, dando como resultado que se anunciara que personas terminarían tras las rejas por escuchar música en su propia casa. Las mujeres fueron forzadas a usar el chatón y 600 personas halladas culpables de traición por los tribunales revolucionarios populares fueron ejecutadas. Luego de que se conociera que el Shah fue recibido en Estados Unidos para administrarle tratamiento anticanceroso, los fanáticos del Islam estallaron en cólera, por lo cual varios estudiantes iraníes tomaron la embajada estadounidense y a sus empleados como rehenes, con la condición de liberarlos si el Shah era expulsado de Norteamérica. Jomeini vio en esa acción una oportunidad para acrecentar su popularidad, por lo que dio su bendición. Luego de terminarse los últimos detalles de la Constitución, se llamó a votación popular, dando como resultado el triunfo del Islam. Las mujeres ya no podían mostrar su cabello en público. Los hombres tenían prohibido usar pantalones cortos. Se prohibieron las bebidas alcohólicas, la mayoría de las películas occidentales y que hombres y mujeres nadaran o tomaran el sol juntos. En cuanto al plan de estudios, se islamizó por completo en todos los niveles.
Mientras tanto, el presidente Jimmy Carter autoriza una misión encubierta para rescatar a los rehenes, pero esta termina en desastre tras fallos mecánicos durante la tormenta del desierto, dejando a 8 estadounidenses muertos. Esto Jomeini lo interpretó como una señal divina de que Dios protege su vida. Para 1980 logró lo imposible. Había eliminado a sus enemigos internos, humillado a Estados Unidos e instalado con éxito la primera teocracia del siglo XX, y el Shah había muerto. Todo parecía marchar muy bien hasta que Irak invade a Irán para anexionarse territorios claves de comercio, y además porque Saddam Hussein quería exterminar la revolución de Jomeini por temor a que exportaran la revolución a su nación. En vez de verlo como una desgracia, el ayatolá lo ve como una bendición, ya que la invasión unificó a todo Irán, y es así como manda crear un ejército de jóvenes soldados dispuestos a morir por él. Muchos de ellos estaban mal equipados o con palos, y su prioridad era ir al frente en oleadas masivas. Y fue así como niños de 11 años y jóvenes de 16 a 21 años morían tras pisar unas minas o por el fuego abrasador del enemigo. Al estar el país aislado económicamente por la crisis de los rehenes y sabiendo que Ronald Reagan podría ser un oponente mucho más duro que Carter, Jomeini decide liberar a los rehenes para continuar su lucha contra Hussein. Para 1982, Irak le ofrece un cese al fuego, pero el ayatolá lo rechaza, esperando a que Saddam terminara siendo humillado al igual que Carter y el Shah, a pesar de las pérdidas humanas y materiales que sufría su nación. Pasan los años y al ver que Hussein no cede y que su país está desgastado, en 1988 Jomeini acepta el fin de la hostilidad tras 8 años de guerra. Para 1989, Jomeini era visto por toda su nación como un temerario revolucionario islámico, pero en privado ya era un hombre de más de 80 años que sufría dolencias cardíacas. Tras someterse a una cirugía, sufrió una serie de infartos que tras unos días le arrebataron la vida a sus 86 años. Durante su funeral, millones inundaban las calles vestidos de negro para rendir sus respetos al líder supremo de Irán. Quien lo sucedió fue Ali Jamenei, el actual líder supremo de Irán, quien enfrenta protestas contra un pueblo harto de la represión y restricción de libertades. Gracias por su atención y ahora sí,